de un pensamiento le decía que el Señor puso en mi corazón, y realmente anhelo poderlo expresar de la manera en que el Espíritu desea, porque es algo bien importante, pero bien tremendo, lo que la palabra del Señor nos enseña. Y pues yo le puse un título, realmente no sé exactamente cómo podamos titularlo, ¿verdad? Pero yo creo que lo más importante es que en su corazón esté lo que tiene que haber, ¿verdad? Yo le puse: no te apartes de su reposo. Sin embargo, usted puede buscar quizá un tema que le recuerde acerca de esto. Pero mientras que usted busca un tema específico para ponerle, un título más bien a este tema, quiero llevarlo, por favor, en el nombre de Jesús, a que me acompañe al capítulo 3 del libro de Hebreos. Hebreos de veras es algo bien tremendo, ¿verdad? Es un libro precioso, pero es un libro muy, diría yo, muy minucioso de estudiarse, ¿verdad? Porque tiene muchas cosas extraordinarias el libro de Hebreos. No se ponen de acuerdo todavía si Hebreos lo escribió Lucas o si lo escribió Pablo, pero sin embargo, quien quiera que lo haya escrito, lo importante es que lo dejó escrito, porque en ello hay grandes cosas. Capítulo 3 del libro de Hebreos, y luego vamos a leer también algunas partes del capítulo 4. Si lo tiene, me dice amén. Ok. A partir del verso 7 vamos a leer. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en sus corazones, o en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros, o que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes exhortamos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Entre tanto que se dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Amén. Vayamos al capítulo 4. Acompáñenme, por favor. Desde el 1 dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo: después de tanto tiempo,
por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Amén. Vamos a dejarlo ahí. ¿Y por qué determinar esto? ¿Por qué ver esto? Mira, hermano, para mí ha sido un poquitito tal vez difícil en cierto momento entender por qué Hebreos se refiere a esto. Y yo decía, pero ¿por qué habla si es de esto, si pareciera tan fácil entenderlo? Pues lo que hay que hacer es entrar al reposo de Dios. Eso es lo que está diciendo ahí. Pero fíjense que cuando nosotros le acercamos un poquitito más el zoom o la lupa a esto, hay ciertas cosas que nosotros necesitamos entender del por qué la importancia de entrar en el reposo de Dios. Entonces, cuando usted ve en el inicio, en el principio de Génesis, obviamente de la Biblia, usted se va a dar cuenta que el Señor empezó a hacer, empezó a labrar, empezó a laborar, empezó a constituir, empezó a hacer todas las cosas. Y la Biblia dice que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él y en Él, hablando del Señor Jesucristo. Entonces, hermano, cuando el Padre habla de todas las cosas que Él hizo, llega el momento en un séptimo día en el que, después de haber acabado todas las obras que tenía que realizar, por lo menos dentro de la estructura o del plan tierra, el asunto estaba en que ese día, ese séptimo día, y de hecho quedó instituido, o el Señor constituyó, en que el séptimo día sería un día de reposo, y que además de eso había que santificarlo. Ahora alguien podría decir, bueno, hermano, algunos dicen que el séptimo día es el domingo, otros dicen que es el sábado, entonces ¿en qué quedamos? Bueno, pues yo quiero decirle en esta noche que para nosotros realmente no hay un día específico que sea un día de reposo. Porque cuando nosotros llegamos a analizar qué fue lo que Dios hizo, dice la Biblia que empezó a hacer todas las cosas por Él, en Él y para Él. Y el Espíritu Santo dice hoy: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Bueno, o el escritor de Hebreos, ¿verdad? Como no sabemos quién es exactamente. Entonces el escritor de Hebreos dice que nosotros debemos de atender la voz de Dios cuando el Espíritu Santo nos habla a nosotros y nos dice que hoy hay tiempo todavía. Entonces, claro, cualquiera podría decir, bueno, hermano, pero nosotros ya estamos aquí, ya recibimos al Señor, ya estamos en este lugar, y por eso nosotros podemos decir que somos salvos. Pero fíjese, hermano, que cuando usted analiza y se da cuenta, el pueblo de Israel fue sacado, fue llamado de Egipto. Y la Biblia dice que el pueblo de Israel empezó a caminar. Uno de los primeros lugares a donde ellos llegaron fue al lugar de Elim, que fue un lugar que su significado es 12 fuentes y 70 palmeras, es lo que significa Elim. Entonces, hermano, ellos llegaron ahí y dijeron: ala, qué rico, si nos la vamos a pasar así todo el tiempo, vamos a estar calidad. Si todo el tiempo va a ser que van a haber estas aguas y que van a haber palmeras y que va a haber un oasis en medio de todo esto, vamos a ir bien. Pero sin embargo, usted sabe que la palabra del Señor declara que Dios, todas las creaciones que Él hace, las prueba. Y prueba para ver cuánta fidelidad tiene esa creación para con Él. Entonces, cuando el Señor viene y crea todas las cosas que hizo durante 6 días, en el séptimo día reposó, dice la Biblia.
Entonces dijo, bueno, para que quede establecido este séptimo día, toda la creación que yo hice va a santificar ese día. Pero ¿por qué lo estoy llevando tal vez en esa secuencia o en esa cantidad de pensamientos que después vamos a ir ordenando? Simple y sencillamente, hermano, porque cuando nosotros vemos en la Escritura, en este libro de Hebreos, el Señor nos está haciendo una advertencia y nos está diciendo, tengan cuidado de caminar siempre en el reposo. Tengamos cuidado nosotros de santificar ese reposo. Tengamos el cuidado nosotros de estar escuchando y además de estar esforzándonos día con día por mantenernos en ese reposo. Ahora, ¿por qué necesitamos nosotros, hermano, mantenernos en ese reposo? ¿Por qué necesitamos nosotros, hermano, estar continuamente en ese reposo? Yo quiero que vaya aquí conmigo ahí mismo en Hebreos 3, es donde leímos, ¿verdad? Que había que estar todos los días. A ver, si dice, vamos a ver. Mirad pues, hermanos, verso 12, que no haya ninguno de vosotros, o en ninguno de vosotros, corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, mire, qué tremendo es esto. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, hermano amado, nosotros necesitamos tener un corazón que crea. Cuando nosotros creemos en nuestro corazón, y la Biblia dice algo bien tremendo, que para ser salvos, ¿qué necesitamos hacer? Dice que debemos de creer en el corazón y confesar con la boca que Jesucristo es el Señor. Entonces, cada día de nuestra vida, nosotros debemos de estar creyendo a lo que Él hizo, a lo que Él dijo, y por lo cual nosotros vivimos y subsistimos. Es necesario que nosotros entendamos que somos una creación de Dios que necesita santificar su nombre, es decir, bendecir su nombre todos los días de nuestra existencia. Por eso es que cuando sus discípulos se acercan y les dicen, Señor, enséñanos a orar, ¿cómo empieza esa oración? ¿O qué refiere en esa oración? Primero dice, Padre nuestro. Entonces, hermano amado, ahí en Hebreos, ahorita lo vamos a leer en un momento, usted se va a dar cuenta que Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, vino a la tierra para pasar un tiempo de tribulación. Y después de eso, entonces, hermano, ser levantado para ser puesto por Dios el Padre como Dios mismo y sentarlo a su derecha. Porque ahí mismo dice que nunca antes se le dijo a ninguno de los ángeles, mi hijo eres tú, sino hasta que a Jesucristo se le dijo una vez que fue resucitado y fue llevado, porque él tenía que pasar una prueba de hijo en este lugar. La Biblia dice que él tuvo que ser, oiga bien, él va a tener una relación conmigo de hijo a padre y de padre a hijo. Eso era lo que estaba viviendo el Señor Jesús, porque está hablando de Jesús como hijo. Entonces, mire, yo ahora empiezo a entender un poco más por qué nosotros necesitamos vivir en el reposo de Dios. Porque durante esos seis tiempos, esos 6 días que el Señor estuvo haciendo las cosas, hermano, hizo creación o creó, y al final de la creación lo que puso fue a un hijo.
llamado Adán. ¿Verdad que sí? Si usted busca el sexto día, la Biblia dice que ahí fue creado Adán, fue formado. Pero para tener una relación de padre a hijo y de hijo a padre. Sin embargo, Adán no pudo mantener esa relación de padre a hijo y de hijo a padre, y por eso no pudo ser llevado a otro nivel. Porque ¿cuál es la relación de padre a hijo y de hijo a padre? ¿Cuál es el punto central de la relación padre-hijo, hijo-padre? La sujeción. Y eso nos lleva a nosotros a algo más, pero la sujeción, ¿a causa de qué viene? Obediencia. ¿Ah? Sí, el amor sostiene todas las cosas. Pero ¿qué espera usted de su hijo? Obediencia. 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 Claro, sujeción, pero la sujeción viene a causa de la obediencia. Amén. Y a causa del reconocimiento de una autoridad sobre su vida. Entonces, mire, hermano, Dios el Padre lo que hizo fue que durante 5 días estructuró todo el lugar donde iba a estar aquel Adán, hijo de Dios, que iba a estar en aquel lugar guardando en el huerto la relación padre-hijo, hijo-padre, siendo que él era una creación de parte de Dios. Entonces lo que Dios estaba probando en Adán era la fidelidad que como hijo tenía que tenerle al Padre, la sujeción que tenía que tener para con su Padre, la obediencia que tenía que tener para con su Padre, porque cada día el Padre, dice la Biblia, que por las tardes bajaba a platicar con Adán, ¿verdad que sí? Sí, amén. Hablar con él. ¿Qué cosas hablaría? ¿Qué instrucciones le daría? Porque mire, hermano, yo creo que si en la casa, y claro, el hermano Jorge decía ahorita, en una casa debe de haber comunicación, pero dentro de esa comunicación, ¿qué es lo que usted hace? ¿Qué es lo que usted espera? Que lo que usted traslada a sus hijos, que lo que usted traslada a su familia, se convierta en una obediencia. Amén. ¿Para qué? Para mantener precisamente ese vínculo de familia. Amén. Que fue lo que se rompió entre Adán y Dios a causa de su desobediencia. Entonces, hermano, mire, qué tremendo, porque cuando el escritor de Hebreos habla, fíjese que dice que el pueblo de Israel, siendo el pueblo de Dios, el escogido de Dios, la relación que quería el Señor volver a tener con ellos era de padre a hijo. Amén. Entonces, hermano, viene el Señor y dice, bueno, pero con la mente de esclavo que tienen ahorita en Egipto, no es posible que puedan entender una mente de hijo. Si ustedes se remite, hermano, a la escritura, en aquel bendito pasaje del hijo pródigo, que es tan tremenda, pero tan tremenda, no fue sino hasta que le fue quitado de su pensamiento, hermano, al hijo, el salir de donde estaba y volver a la casa del Padre y reanudar y restaurar la relación hijo-padre, padre-hijo, que él pudo salir de esa cochiquera donde estaba. Sin embargo, aún estando ahí, hermano amado, aquel muchacho dijo, yo voy a ir a mi padre y le voy a decir que aunque sea uno de sus jornaleros me haga. Y sin embargo el pensamiento del padre no era ese. El pensamiento del padre era, un día va a regresar mi hijo. Eso era lo que él decía. Por eso salía todos los días a esperarle, a ver si venía. ¿Quién? ¿El jornalero? No. Su hijo.